¿Ya? Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos aquí haciendo nuestro programa a través del Zoom con el gran maestro Abihai y el tema que hemos elegido ha sido la espira del despertar. Abihai, Ima, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tenernos aquí. Abihai, ¿quién es Abihai? Esa es la pregunta de todas las cuestiones más importantes, ¿no? En el despertar, ¿quién soy yo, no? Te voy a responder con una pregunta, no. También te voy a responder de otra forma, ¿no? ¿Quién soy, no? Es la pregunta del despertar. Ya comienzas directamente con el tema, ¿no? Eh, Bueno, pues eso lo que fue en mi camino, el comienzo del camino, digamos, la trayectoria de buscar quién soy, por qué estoy aquí, qué sentido tiene la vida. Se puede decir que desde que era muy pequeño tenía esas preguntas en la mente y más en el corazón, porque creo que sufrí ahí un dolor existencial, ¿no? Y mi búsqueda fue a través de la ciencia, después la literatura, la filosofía, la música, hasta llegar a lo que es ser un guía de, de autoconciencia, lo que yo llamo simplemente autoconciencia o, si queremos, espiritualidad, porque para mí las dos cosas son iguales, ¿no? Entonces, soy un guía de autoespiritualidad. Nací en Israel, 30 años viví ahí, hice todo el camino ahí, después 20 años en España y ahora 5 años en Brasil. Estoy siguiendo al revés el camino de mi alma, en donde he vivido en vidas pasadas, ya los recuerdo, y así que estoy en un momento, digamos, de divulgar el trabajo que estoy haciendo, que es el despertar de la conciencia humana, en Brasil, Israel y España paralelamente. Escribí también dos libros para la gente que quiere saber. Uno es Las caras del ser y otro El camino al ser, en español originalmente, ahora también está en portugués, que son, vamos, el primero un manual del despertar de la conciencia humana y el segundo son, digamos, las experiencias que yo he compartido con gente en su proceso de despertar trabajando en muchas cosas, acompañando gente en el Hospital Clínico de Málaga, en la oncología, familias, pacientes, digamos, acompañando personas en su proceso de despertar por motivos diferentes. Y el segundo libro se dedica a eso. Entonces, resumiendo todo, soy un guía que vive ahora mismo en Brasil, pero eso no es lo que soy. Soy, en realidad, en la pregunta del despertar, soy manifestación de esa fuente divina como todos que estamos aquí escuchando, viendo esa emisión. Abihai, en el título del programa comentaste, vamos a ponerle la espira del despertar. ¿Qué es la espira del despertar? Bueno, yo he puesto la espiral del despertar. La espiral, perdón. La espiral del despertar eh, es lo que está pasando ahora a la humanidad, en pocas palabras. Y es una espiral que hasta ahora fue como si fuera muy lenta, hasta unos, digamos, 20, 30 años atrás, ahora es cada vez más rápida. Y estamos como si fuera en un embocamiento de una botella o un lugar así como que todo es un embudo en donde llegamos a unos procesos muy intensos de despertar. Yo la llamo la espiral del despertar porque hay dos formas principales de percibir el proceso del despertar. Una que es en ejes, así, una forma lineal, y ahí digamos que yo dibujo tres ejes, explico ahora lo que son, o la otra es una forma más, digamos, circular, que es la espiral. Son dos descripciones de dos geometrías diferentes, geometrías sagradas. Una es la geometría masculina de líneas rectas y otra es la geometría femenina, que es de círculos, de curvas, ¿no? Entonces,
La espiral del despertar es la descripción femenina del despertar de la humanidad. Y si yo estaría hablando para tener las cosas bien claras, en tres ejes sería un despertar en tres aspectos de la vida. El primero sería la identidad, exactamente lo que comenzamos a hablar, que es quién soy yo de verdad. Y ahí es un eje que yo llamo el eje vertical. El eje vertical es el eje de la identidad. Ese eje es tal vez el más importante en el despertar. Saber quién somos, investigar profundamente, entender las respuestas no mentalmente, sino por la propia experiencia. El segundo eje es yo lo que llamo el eje horizontal, que es lo que está pasando ahora en el mundo. Es la sociedad. Todo lo que se sabe, ¿no? La economía, la educación, la medicina, la historia, todo eso. Y el tercero, que ahí también hay un despertar, porque la gente se despierta de que no es lo que nos dijeron en el comienzo, tanto en la identidad como en lo que pasa en la sociedad. Son dos ejes principales. Y el tercer eje, lo que yo llamo el eje de la comunidad. La comunidad significa a qué pertenezco. De hecho, somos ya una comunidad de células, 50 trillones de células en el cuerpo, pero cuando empezamos a vibrar con el despertar, descubrimos que no somos los únicos y estamos juntándonos en comunidades ahora mismo en el planeta. Y el tercer eje es el eje de la comunidad. Entonces, el espiral realmente es una descripción femenina que habla de esas tres cosas: la identidad, la sociedad y la comunidad. Y estamos evolucionando a un nivel muy rápido ahora en estos tres ejes en los cuales hay un despertar, en cada uno de una forma u otra. No sé si he conseguido resumirlo así brevemente, pero es una cosa importante, ¿no? Serían los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no, Abijay? ¿Se puede decir? Bueno, una descripción cristiana, digamos, porque si yo estoy con diferentes religiones, tradiciones que conozco y que enseño para las personas que quieren, ahora mismo estoy haciendo una serie sobre las tradiciones místicas mundiales, hablando de 9 trayectorias espirituales en hebreo. Entonces está ahí el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el zoroastro, el budismo, el hinduismo, el sikhismo y otras tradiciones. Entonces, es para mostrar para todo el mundo que realmente estamos hablando de lo mismo. Pero en el cristianismo, tal vez sería esa descripción. A mí no me gusta tanto hablar del apocalipsis en el sentido de que alguna cosa tremenda va a pasar, que nos va a destruir, vamos a tener una guerra colosal, no sé qué más. Lo importante es, para mí, es entender que cuando despertamos, es un despertar que significa que podemos, a pesar de las condiciones externas, que puede ser cualquier que sea, ¿no? Tipo hasta guerras o problemas, conflictos, nosotros, quienes están despertando, todos, podemos vibrar y crear nuestra realidad en esa sopa de vibraciones que es mundial, o en ese mar, si quieres. Entonces, aunque esté ahí unas condiciones que pueden estar en algún momento en la humanidad, como han sido en la Segunda Guerra Mundial o una cosa así, precarias o condiciones difíciles, todavía podemos mantener una vibración y vibrar y crear un ambiente armonizado, un ambiente para la comunidad, tanto a nivel pequeño, familiar, amigos y tal, como a un nivel más, digamos, grande. Es como crear un mundo paralelo, digamos, ¿no? Vamos en paralelo a lo que está sucediendo, fuera, digamos. Efectivamente, solo que desde mi percepción, lo que llamamos mundo paralelos siempre existió. O sea, para mí cada persona vive en su realidad. Es como un ordenador. Tu ordenador tiene su cuerpo, entre aspas, lo que es la parte física o lo que tenemos nosotros en la parte física, y tenemos también eso que es virtual, que no se puede tocar con la mano, que es el software, que digamos cómo es que es el alma, ¿no? El alma no puedes cogerla con la mano, ¿no? El alma se puede subir a la nube, al otro espacio virtual o bajar al ordenador, pero no la puedes coger en la mano, ¿no? Y también tenemos el enchufe
en la electricidad, que es, digamos, la conexión con Dios. Entonces, desde esa perspectiva, cada persona para mí vive en su realidad. Y solemos pensar que todos entienden lo que nosotros hablamos, pero eso solo sucede dentro de la comunidad porque estamos en un lenguaje común. Pero si te voy a hacer encontrar con una persona que no tiene los conceptos, la forma de vivir, este proceso de despertar, de repente vas a sentir que no te entiende y que no hay un lenguaje común. Entonces, cada uno, por definición, para mí, vivimos en nuestra realidad. Ahora, dentro de lo que es las condiciones que pueden aparecer más difíciles o mejores, podemos crear nuestra realidad de una forma armoniosa, sí. Es por eso, para lo que ahora también las almas, se puede decir, las personas que resonamos en la misma frecuencia, nos juntamos y otras personas que a lo mejor estaban en tu vida y de pronto dice, bueno, ¿y ahora dónde está? Ha desaparecido, pero ¿por qué he perdido contacto con esta persona? Y sin pasar nada, pues de pronto se te va de tu vida, pero porque ya no estás en la misma frecuencia, porque tú ya estás vibrando en una forma diferente, ¿sí? Exactamente, eso mismo. Para mí, el vibrar de una forma consciente significa no solamente hacia afuera, significa hacia adentro armonizar nuestra mente con el corazón y con lo que es el cuerpo, en todos los aspectos de la vida. Entonces, vamos a tomar conciencia de que si una persona no está armonizada por dentro, no va a vibrar de una forma coherente para afuera. La mente va por un lado, el corazón y la emoción por otro lado y el cuerpo por otro lado. Entonces, una de las cosas de las cuales tomamos conciencia cuando despertamos es que primero necesitamos estar más unidos por dentro con nosotros mismos, con la fuente de la realidad, ¿no? Entonces, yo defino en el proceso del despertar tres niveles de identidad. Una es la persona, segunda es el alma y tercera que es el ser. El ser es universal, es tu última identidad, la mía, la de Inma, la de todos. La de todo lo que es este mundo tal como lo conocemos. La identidad del alma es una identidad mucho más profunda, invisible para el ojo humano, que es una identidad que la podemos decir como si fuera el camino subconsciente de muchas experiencias de esta vida, tal vez de otras vidas, etcétera. Y la identidad aparente es la identidad como persona que todos compartimos. Entonces, cuando creemos y creamos una comunidad, lo que pasa es que lo que vibra no es la persona en sí, es a través de la persona, es el alma que vibra desde la fuente. Y el alma significa un trabajo bien más profundo e interno. Y entonces ves almas conectándose y desconectándose en este momento por la misma razón que tú has dicho, Ana, que estamos cambiándonos en cada momento y asociándonos con personas que son más con esa afinidad. Hay factores externos, hay factores internos, pero todo está intercomunicado, interconectado, si se puede decir, ¿no? Todo está conectado, todo ahí, todo está conectado entre uno y otro. Eso es. Hay, digamos, el despertar en algunas personas puede comenzar por, no sé, una enfermedad, ojalá que no sea así, ¿no? Pero un fallecimiento de un ser querido, o por el contrario, una experiencia fantástica de una meditación, una experiencia extática, unión con la naturaleza. Pero también puede comenzar por estos otros ejes que he comenzado a decir antes, ¿no? Porque la sociedad te pone desafíos, ¿no? Como era en el tiempo del coronavirus o como era en tiempo de una guerra u otra, depende en qué país, en qué momento. Entonces te das cuenta de que básicamente nada de lo que nos dijeron es exactamente la verdad. En todos los sentidos. No somos una persona, no somos una cosa material, no tenemos una fecha de nacimiento y de fallecimiento como un producto en la estantería de un supermercado. Somos en esencia una manifestación de Dios, del ser, pero hay un camino de separación que llamamos el alma de muchas vidas
que está aquí en el subconsciente presente a través de nosotros y que ese ser se actúa a través de nosotros, ¿no? Por otra parte, todo lo que nos contaron, la historia, la ciencia, todo lo que es la medicina, el sistema económico, la educación, no, también no es, o tampoco es lo que es lo que nos contaron. Y finalmente también la comunidad, porque podemos salir de una comunidad que podemos llamar nuestra familia, y muchas personas sienten eso, pero de repente se encuentra que es diferente de la familia y que tiene un grupo de amistades o que se mueve a otro país o que se vive otra cosa. Entonces hay que ubicarse de nuevo en estos tres ejes, eso que yo llamo espiral, por eso estamos moviéndonos en ese, digamos, proceso de evolución de la humanidad en este momento. Bien. Inma, ¿alguna preguntita por ahí de las compañeras? Sí. ¿Qué significa despertar espiritualmente? Entonces, es una muy buena pregunta de las compañeras, los compañeros que tenéis ahí. Como yo he dicho antes, espiritualidad es autoconciencia. Cuando digo autoconciencia, básicamente se refiere a qué es lo que soy, en primer lugar, pero después, cómo estoy creando mi realidad. Autoconciencia significa saber que estoy proyectando mi pensamiento y eso crea para mí una realidad. Estoy proyectando emoción, eso crea para mí una realidad. Y estoy creando también a través de las acciones. O sea, tengo tres aspectos de la vida que constantemente estoy creando realidad. Entonces, cuando tomo conciencia de lo que estoy creando, eso se llama autoconciencia, me convierto en una persona que es autoconsciente o, si quieres, espiritual, porque la espiritualidad es esa cosa integral de la mente, el corazón, el cuerpo, más el aspecto vertical de la identidad, y sé que todo eso es manifestación divina. Si lo tomo como una manifestación personal, entonces estoy desconectado de la raíz. Cuando me doy cuenta de que ese Dios fluye por mí como una corriente en el circuito del ordenador, entonces ya sé que Dios actúa por mí, por ti, por todos, pero que me permite proyectar pensamiento, emoción y hechos y me hago responsable de esas propias proyecciones y me doy cuenta de que es recíproco, o sea, todo lo que proyecto también vuelve hacia mí. Y ahí entiendo lo que es vivir en un mundo de resonancias. Todo lo que tú emites vuelve hacia ti. Lo que algunas otras personas llaman la ley del karma o la ley de la atracción y todos esos nombres de la nueva era, ¿no? Pero básicamente es eso, que de repente entendemos, ok, yo estoy proyectando mi realidad, nadie ahí me está gobernando y diciendo eso si es o no, criticando, juzgando. Es más, mis condicionamientos subconscientes del viaje del alma. Y desde el fondo, desde la raíz o desde el ser, cuando medito profundamente, puedo siempre estar en paz, en armonía, en una conexión que me permite, digamos, observar y tomar conciencia de todo. Por eso hay como si fuera prácticas del despertar, una de las cuales es tal vez meditar o rezar o caminar en la naturaleza o hacer algunos ejercicios. Pero todas esas prácticas siempre me hacen ser consciente de mí mismo. Por eso autoconciencia y espiritualidad para mí es la misma cosa. Eso sería co-crear tu propia realidad, ¿no? Sí, sí, solo que no es un sentido tan superficial, porque crear la realidad a nivel de cada momento, intuitivamente podemos entender que cada persona proyecta una emoción, un pensamiento, una acción. Pero en la nueva era muchas veces gente dice que, bueno, puedo crear cualquier realidad en cualquier momento y no es así. Y no es así porque, digamos, películas como El Secreto u no sé, otras películas o otros libros, te dicen, ah, pues sí, piensa, repite un mantra, otro mantra, visualiza y mañana está el Ferrari afuera de tu casa. No, es que tenemos muchos condicionamientos en el subconsciente del viaje del alma y hay que trabajar con esos condicionamientos. Es más fácil proyectar y crear realidad en las áreas o en los campos
de vida en donde no tenemos experiencia, entonces no tenemos condicionamientos. Pero si yo tengo, por ejemplo, de otras vidas o de esta vida, estoy entre aspas, rayado, condicionado por experiencia, digamos, en la economía, no va a ser tan fácil experimentar las cosas y proyectar una economía mucho mejor de lo que hay, sin trabajar con los condicionamientos subconscientes. Entonces, el viaje del alma que está todo en nuestro subconsciente condiciona todo lo que es la proyección de la realidad. Y hay que ir ahí para encontrar las claves o, si quieres, abrir con las llaves los lugares que están bloqueados en nuestra vida. Y no importa si es salud, educación, economía, relaciones, todos los aspectos de la vida. Entonces, crear realidad, eso es lo que somos en esencia desde el poder de Dios que fluye por nosotros, pero no es un poder que digamos que fluye de manera totalmente libre. Tenemos en este embudo del subconsciente condicionamientos que nos dice, bueno, aquí es más fácil, aquí es más difícil. Te doy un ejemplo. Tengo una hermana que siempre va a un lugar, aunque sea un concierto, una exposición en donde no hay nunca para aparcar el coche, ¿no? Y siempre está, mi mantra, encuentro aparcamiento y encuentra el parking, sin problema. Siempre sale un coche y entra. Pero la misma cosa puede funcionar en encontrar aparcamiento, pero tal vez no en encontrar pareja o en tener riqueza o en sanar una enfermedad para todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos un viaje en el fondo que ya hicimos y por tanto, de alguna manera nos limitamos a la hora de crear realidad si no trabajamos con lo que son los condicionamientos subconscientes. ¿Se ha aclarado para vosotras? Sí. Sí. Otra pregunta. ¿Qué se siente cuando te despierta espiritualmente? Bueno, pues es un abanico de percepciones, sensaciones, de experiencias. Hay experiencias que son experiencias, como ya he dicho, en esa espiral, ¿no? Hay experiencias que yo voy a decir que son maravillosas. O sea, de repente encontrar un sentimiento de una paz profunda, de que toda la vida es un espectáculo, como si fuera un teatro, ¿no? Y tú te das cuenta de que tú hasta no solamente proyectas tus pensamientos, emociones y hechos, todo el mundo lo hace. Y la diferencia es quien se identifica mucho con sus proyecciones y quien se observa también y toma conciencia y no sufre por eso. Entonces, si se despierta, en el primer momento puede haber mucho sufrimiento porque de repente te encuentras en un mundo ajeno. Las propias proyecciones no se puede parar de un momento para otro, hay que aprender a hacerlo. Y por otra parte, ves a todo el mundo aquí como si fuera en un teatro y te dices, pues sí, pues por una parte experimentas una paz profunda, un entendimiento de cómo son las cosas, por otra parte hay que hacer un camino para llegar a realmente forjar con esa esencia la posibilidad de proyectar de manera armoniosa, de crear realidad, de asociar con personas que están con la misma finalidad o vibran con la misma manera. Entonces, es un abanico de experiencias. Tomamos la conciencia de que cuando hay gente que despierta a nivel, digamos, de lo que he dicho, la sociedad, te das cuenta, bueno, la medicina no es lo que me han contado, la historia tampoco, la ciencia no es, qué es lo que está pasando. Los políticos no están realmente interesados en mi bien, en la mayoría de las veces están interesados en sus propios intereses de conservar el poder, la CIA, la riqueza. Las farmacéuticas tampoco están interesadas mucho en que las personas estén sanas. La educación es para formar más gente en las fábricas, digamos, del trabajo y así más y más y más, ¿no? Y te empiezas a buscar en todo y ese proceso que se puede describir el despertar tal vez en 7 pasos, si tenemos tiempo lo hablamos, pero que en esa espiral, quiero decir, ¿no? Pero hay momentos así también desagradables, o sea, ves que organismos o organizaciones, si quieres, corporaciones, no trabajan para tu bien. Y tú tienes que encontrar tu propia posición
en todo eso. Y el primer instante, tal vez una persona que se despierta quiere alejarse de todo, quedarse en la cuevita o en la montaña, en el terreno y todo. Pero luego entiende que eso no resuelve nada, porque realmente estamos aquí como seres sociales y queremos colaborar con otras personas para llevar lo mejor de nosotros. Entonces, el despertar es un proceso que cada vez está evolucionando para un lugar cada vez más profundo dentro de nosotros de aceptación, de amor, de conciencia, en donde podemos actuar en una vida que nunca va a ser perfecta por fuera, pero desde nosotros mismos, desde dentro, vamos a sentir que es exactamente lo que tiene que ser, que estamos proyectando como queremos y que estamos alcanzando eso que yo suelo llamar autorrealización. Autorrealización significa que todo lo que yo he deseado de verdad, profundamente, lo estoy consiguiendo hacer. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, en mis circunstancias externas y hasta internas. Ujú. Mi primer libro explica ese proceso de despertar de la conciencia humana, por eso está llamado El Camino al Ser, claves para la conciencia, para el despertar de la conciencia humana. Y ahí tiene 18 capítulos que hablan, digamos, de qué inicia la búsqueda, qué experiencias son claves, cómo comenzamos a discernir en aspectos diferentes de la vida, educación, relaciones, economía, sexualidad, salud, y hacer el trabajo en la conciencia y hasta habla al final del futuro de la humanidad, de lo que está pasando ahora y que está todo acelerado, sentimos que apenas hay tiempo para lo que queremos, todo lo que queremos, hay que crear el tiempo en un sentido muy profundo también, hay que crear el espacio también para hacer las cosas que queremos. Y entonces es un desafío. Parece que cada vez estamos más acelerados, ¿no? Ya ves. Hasta que no. Ahora, al final del vídeo podemos, si quiere, Abigail, pues nos dice dónde encontrar tus libros y tal, ¿vale? Para las personas que estén interesadas en, Ok, sí, claro. Bueno, en llegar a ese conocimiento, ¿sí? sí, sí, claro, claro. ¿Tenías otras preguntas, Inma? Sí, sí, sí. Cuando desarrolla tu sexto chakra o abre tu tercer ojo, ¿puede relacionarse con el despertar? No entendí la última parte de la frase. ¿Puedes qué? Sí. ¿Se puede relacionar con el despertar? Sí, bueno, ahora comprendo la pregunta. Mira, hay para mí cosas muy ciertas sobre el tercer ojo y cosas que son también así equivocadas en el sentido de la comprensión de lo que es. Vamos a separar el tercer ojo como un concepto, como un aparato dentro del cuerpo humano de lo que es la esencia. El tercer ojo en sí mismo no tiene la esencia. El tercer ojo está mirando literalmente hacia el corazón. O sea que no es un ojo hacia afuera, es un ojo hacia adentro. Y hay muchos libros de eso sobre este tema, ¿no? Pero el tercer ojo, la glándula pineal, también tiene otras glándulas, pero es como si fuera un líquido en donde flotan cristales. Y en una persona que nace es bastante grande, un bebé, pero después si utilizamos materiales contaminantes como cloro, flúor y todo eso, se pone cada vez más pequeño hasta un tamaño de un guisante y, se afecta por muchas cosas, ¿no? Pero el tercer ojo realmente, él percibe el plano espiritual cuando y siempre y cuando estamos conectados con la esencia en el corazón. Porque desarrollar el tercer ojo sin un desarrollo integral no sirve para mucho. O sea, hay ejercicios, por ejemplo, que puedes encontrar en Manos que Curan de Barbara Ann Brennan o en Logsam Trampa, que tiene un libro enorme sobre el tercer ojo, ¿no? Pero en realidad, cuando estamos entendiendo lo que significa ver aquello que no es visible al ojo humano, al ojo común. Te doy un ejemplo.
todo el mundo ve los objetos, vemos los objetos a nuestro alrededor. Puedes ver las flores atrás de mí, o puedes ver otras personas, o lo que pasa en la calle y todo eso. Pero no ves los pensamientos de las personas, no ves las emociones de las personas, no ves el pasado o la memoria de la persona. Eso está en lo invisible. Esto está en el terreno del alma. Entonces, antes hablaba de 3 niveles de identidad: persona, alma, ser. Entonces, en el alma no se ve los pensamientos, las emociones, el pasado, la memoria, los condicionamientos, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se abre el tercer ojo, puedes comenzar a percibir esa vibración y percibir muchas cosas: aura, campo áurico, presencias de guías, todo tipo de procesos muy bonitos. Pero siempre sabiendo que el tercer ojo mira hacia el corazón, no mira hacia afuera, y cuando es fuera, realmente se percibe mirando hacia el corazón y volviendo hacia fuera como un proceso recíproco. O sea, es el corazón, la sensibilidad del corazón la que realmente abre la posibilidad de ver de verdad. Ahora, en la identidad más suprema y más profunda, que es el ser, está todo incluido, tanto lo visible como lo invisible, ¿no? Y entonces, desde ahí podemos ver a Dios en una flor, en una hoja que cae en la hojarasca, o en una persona que está aquí enfrente, o en los pensamientos, o en las emociones, ¿no? En la poesía, en la literatura, en la música, en todo. Pero es un proceso de abrir el tercer ojo de manera gradual, integrativa, no para dar unas capacidades extrasensoriales a las personas, porque ahí existe el peligro de desarrollar un ego espiritual, ¿no? Hasta un ego que no se depende de lo que es el, el ego de por ejemplo, un jugador de fútbol. Es externo, porque sabe jugar, ¿no? Y bueno, hasta una cierta edad del talento, o de un pintor, o de un músico, pero el ego espiritual es un ego en donde se identifica con las capacidades espirituales. Y a veces es todavía hasta más peligroso que el ego, digamos, común, porque una persona se identifica con, yo soy vidente, o yo soy... Todos tenemos esta capacidad hacia la conciencia, es solo una cuestión de desarrollar y saber que ante el ser somos iguales. Y como guía, yo he trabajado mucho con las personas para desarrollar las capacidades espirituales, pero nunca como un mecanismo para empoderarse en lo que es la experiencia personal, siempre como una herramienta de crecimiento, de curación, cosas así, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los beneficios del despertar? Los beneficios del despertar, en esencia, es el proceso de autorrealización. O sea, que tú consigues sentir satisfacción profunda en la vida por alcanzar todo lo que tu alma desea. Cuando una persona, por ejemplo, encuentro en el camino a una persona, siempre ha deseado tener una relación buena, estable de pareja y no lo ha conseguido. O otro campo de la vida, una salud; otro campo de la vida, una economía, y no lo ha alcanzado y no sabe por qué, y se siente separada de la realidad, sufre mucho, no entiende por qué. Entonces, se puede decir que falta hacer ese proceso de despertar. El despertar lo que permite es la autorrealización. Te das cuenta de que todo depende de ti, que no dependes de nadie ahí fuera de forma absoluta, y que realmente lo que tú quieres alcanzar en esta vida solo depende de tu voluntad, de la constancia, del trabajo interno, de la entrega, y por ahí va. Comenzamos y sentimos que es posible vivir en un mundo, como he dicho antes, que no es nada perfecto, pero vivir desde esa experiencia de armonía o perfección interna, de que no es tan importante, pero sí que merece la pena vivir, merece la pena alcanzar las cosas que queremos, y que la vida es fantástica finalmente. Vivir la vida. Vivir la vida plenamente, eso es, sí. La última pregunta. ¿Los dones espirituales están relacionados
con el despertar espiritual? Yo diría que claro que sí. Los dones espirituales, como he dicho antes, pueden crear un ego espiritual, pero si se alcanza a través del trabajo interno, de cuidar, de estar en la humildad, en lo que es la experiencia interna de expresión equilibrada, de manifestación consciente. Entonces, los dones espirituales pueden ayudar muchísimo a otras personas en la curación, en la ayuda, en guiar. Y normalmente los dones espirituales vienen no solamente de una sola vida, vienen de un cúmulo de vidas en los cuales hemos trabajado. Por ejemplo, hablamos de un genio en la música, ¿no? Un Mozart o no sé, u otro que hay, muchos tantos increíbles, ¿no? O hasta en música popular. Estos dones de la música no vienen solo de una vida, es que esa alma ha trabajado el mismo tema muchísimas vidas. Entonces, cuando llega a esta vida, aunque asume un cuerpo que es de genética de padres que no tienen talento para la música, por ejemplo, entonces se manifiestan unos talentos increíbles. Yo lo experimento, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Tienen muchas cosas de los dos, pero también tienen talentos que no tenemos a ese nivel. Por ejemplo, el talento de dibujar, ¿no? Capacidad de mi hijo a los 17 años de dibujar pintura a óleo, así, increíblemente. Y se sabe que no viene de esta vida, porque ni yo ni mi mujer, o sea, con una edad muy pequeña, ese ojo, esa capacidad, ¿no? Y lo mismo pasa con talentos, dones espirituales, que pueden ser mover objetos, telequinesis, pueden ser hacer lectura espiritual de alguien, puede ser canalizar información de guías o de parientes, puede hacer energía de curación con las manos o de otras maneras. Entonces, los dones espirituales se puede clasificar sin problema, pero también son resultado de un camino. No es que nacemos y todo el mundo tiene igual, porque llevamos un camino del alma. Entonces, el uso de los dones espirituales permite acelerar el proceso de autorrealización, permite manifestar más con facilidad lo que queremos si se usa de manera consciente, adecuada. Y para mí eso es una clave, ¿no? Yo he educado en España durante los 20 años que viví, varias personas que se han hecho mediums, por llamar así, pero siempre les he dicho, bueno, pues trabajas como medium, como canalizadora o canalizador, perfecto, pero siempre con la premisa de servir lo que es el proceso de despertar, nunca para, digamos, hacerse rico o famoso solo como propósito, ¿no? Propósito debe ser, uso esto para vivir bien, sí, pero realmente vivir bien significa exponer todo lo que es conocimiento, sabiduría del alma para otras personas. Para mí eso es una clave, ¿no? Gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo tú sientes? ¿Tienes más preguntas, así, dudas sobre lo que hemos hablado hasta ahora? No, estoy embobadita escuchándote. Muy bien. A mí lo que me ha resonado ahora mismo es que, claro, que una persona cuando tiene algún don, que es un regalo de Dios, y lo que puede hacer, si quiere dedicar, porque necesita, claro, tenemos que comer y dedicar parte de la vida a ello, pero siempre estaría bien que siempre tuviéramos una pequeña partecita para, por un lado, cobrar porque tenemos que alimentarnos, pero por otra parte, darlo de buena, ¿sabes? De buena fe, de buena voluntad, es decir, en agradecimiento a Dios por el bien, por el don que nos regaló. Eso Yo estaría muy bien. estoy de acuerdo completamente. En todo el trabajo de los últimos 25 años, casi 25 años, siempre he pensado así, puedes hacerlo así a nivel de lo que es una actividad que tú dedicas voluntariamente. Entonces, durante toda la estancia en España, una vez trabajando voluntariamente en la tercera edad, en la Universidad de la Tercera Edad, otra vez como voluntario de meditación, guiando con meditación en el hospital clínico, otra vez en una asociación de enfermos de esquizofrenia con adolescentes, gente joven. Así,
cada vez en otro lugar. Y cuando no puedo hacer nada de esas cosas presencialmente, por ejemplo, con los españoles o con gente que habla español, pues tengo los grupos de WhatsApp de divulgar cada final de semana meditación. Entonces, mando meditación en 3 lenguas, en español, hebreo y portugués, cada final de semana, ya muchos años. Entonces la gente recibe y hay muchas formas de actividad. Puede ser dinero y puede ser actividad que ayuda a elevar la vibración. Pero estoy de acuerdo de que tener esa conciencia de que si hay una fuente infinita que nos alimenta y de forma incondicional por dentro, que regenera las células, que distribuye el oxígeno, que regenera todos los sistemas nerviosos u otros, también nosotros tenemos que aprender a actuar de una forma incondicional con lo que es alrededor de nosotros. Por lo menos una parte de lo que somos, dedicar a lo que es el ser manifestado en otras personas, o la naturaleza, o el medio ambiente, o en la forma como sea, ¿no? Y para mí esto es sumamente importante, ¿no? Al fin y al cabo, como habéis dicho, estamos totalmente interconectados, ¿no? Y cuando abrimos esa actitud, imagínate que es solo una persona en un grupo de 100, pero si cada una de esas personas de los 100 hace ese tipo de cosas, pues se nutren mutuamente de una forma increíble y crece mucho en la capacidad, digamos, de evolucionar juntos. Y por eso para mí eso lo que has dicho, ¿no? No sé si es donar o hacer una actividad voluntaria o dedicar un tiempo cada semana. Y hasta a veces puede ser un nivel muy profundo, meditar, hacer oraciones para los demás y no solamente así activo para afuera. Eso es. Eh, y yo creo que vuestro proyecto es también una forma de eso, ¿no? También estáis divulgando el despertar de una forma u otra. No sé mucho del proyecto, sé algunas cosas, pero también es una forma de hacer actividad voluntaria para ayudar a la evolución de la conciencia en este momento. Y sí, Eso se pretende. sí, eso se pretende exactamente. Yo diría que eh, con el despertar hay por una parte, decepción del ambiente, de lo que entendemos, que digamos la política, los sistemas y todo, pero también hay una ilusión. Hay una ilusión por crear cosas nuevas, por juntarse con otras personas que vibran de la misma forma. Y para mí, en la humanidad tiene ese proceso de despertar, va a llevar a tener, vamos a tener comunidades diferentes. Ya hay muchas comunidades de gente que colabora para ciertos temas, en ciertos asuntos, y vibra y hasta convive de una manera. Y por otra parte, habrá que tener como un colectivo humano que va a tener una visión nueva de lo que somos, porque estamos acabando ahora, el siglo pasado fue el siglo del materialismo más agudo y está llegando aquí. Y el materialismo no es el problema de tener mucho, de tener poco, el problema es identificarse con la materia y trascender la edificación con la materia. Significa ver que hay alma ahí, que todos estamos conectados desde el ser y es muy, muy necesario para la humanidad. Ese despertar es el despertar del paradigma del materialismo, porque ya sabemos que no somos estas personas, estas células, que hay un plano espiritual que nos guía aquí en la tierra. Y por cada persona hay muchos guías y hay muchos caminos. Entonces, sentirnos guiados, acompañados, seguros, eso es el mensaje principal también de todo este camino. No sentirlo solo, sino abrir los horizontes de colaboración, de permitirnos colaborar entre países, entre lenguas, entre herramientas, todo eso. Todavía está ahí, todavía vive eso de tanto tiene, tanto vale, pero eso cada vez tiene que ser, para mí, tiene que ser más desusado, Eso es, porque la riqueza no está en lo material, la riqueza está en el interior de las personas, en el corazón. sí. Yo conozco personas muy, muy, muy ricas
que no tienen tanta felicidad y muy ricas que tienen felicidad bastante así evidente. Y el contrario, personas muy pobres y personas que son felices con esa pobreza y personas que son muy infelices. Entonces, eso, la materia es un aspecto de lo que es nuestra existencia y hay que respetarla, hay que cuidarla. Pero como tú dices, es la vivencia interior que importa, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez más adelante podemos en otra entrevista, si va a ser interesante, habrá tal vez de los pasos del despertar, de cómo nos despertamos a nivel de los mecanismos o de la dinámica, pero con lo que hemos dicho ya es mucho, ¿no? Hoy, da para Bien. pensar. Muy, muy agradecido, vieja. Y la verdad que yo tenía muchas ganas de conocerte porque yo he estado yendo, bueno, nosotras vamos, ella sigue yendo de vez en cuando. Yo iba antes a Fene, a Málaga, en Afenes. Eso es. Y escuchaba mucho, mucho nombrar a Viejaí, a Viejaí. Y yo decía, oye, pero Viejaí, ¿quién será? Tenía esa curiosidad, esa cosita. Y la verdad que me ha sido todo un honor y una alegría muy grande conocerte y conocer de la transparencia, la humildad y al mismo tiempo la grandeza de tu persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Afenes, es un lugar muy, muy querido por mí. Gracias por tus palabras, entre otras, Asociación Amanecer, la sensación aquí, ahí, en donde sea. Yo te agradezco también por poner el contacto, Ana, por iniciar eso, ¿no? En esta entrevista, y a ti también, Inma, por traer las preguntas de las personas. Las personas que están interesadas, gracias a vosotras, pueden entrar en mi página web, que es avijay.net. avihai.net, N-E-T, y pueden entrar ahí y hay muchos vídeos, muchos audios de meditaciones y están también los libros en PDF para descargar, así que no hay ningún problema y los materiales están abiertos y vamos a hacer esta jornada de despertar juntos y esperar lo mejor para la humanidad y continuar el camino. Muchas gracias. Gracias a vosotras, queridas, y lo mejor para vosotras, para el país, para vuestras familias, salud, abundancia, paz, amor. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Chao, chao. Muchísimas gracias. A ti, Gracias. a los dos. Chao, chao.